Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro de los sistemas operativos y la programación, el cual es los procesos concurrentes. Este tema es fundamental porque está presente en prácticamente todo lo que usamos en una computadora o en un teléfono móvil. Cada vez que abrimos varias aplicaciones a la vez, cuando escuchamos música, mientras navegamos en Internet, o cuando descargamos un archivo, mientras vemos un video, estamos usando concurrentes. En esta presentación voy a explicar qué son estos procesos, cuáles son sus tipos, qué problemas suelen presentarse cuando varios procesos trabajan al mismo tiempo y qué mecanismos se utilizan para coordinarlos correctamente. Al final vamos a entender por qué los procesos concurrentes son esenciales para que los sistemas modernos funcionen de forma eficiente, rápida y segura. Soy Pablo García, de Sistemas Operativos. Estaremos hablando sobre los procesos concurrentes, que es una pregunta del capítulo número 5. ¿Qué son los procesos concurrentes? Empecemos por lo básico. Un proceso concurrente es un proceso que se ejecuta simultáneamente o de manera alternada junto con otros procesos compartiendo recursos del sistema como la CPU, la memoria o los dispositivos de entrada y salida. La palabra concurrencia significa literalmente que varias cosas suceden al mismo tiempo o se intercalan en el tiempo. En este caso, hablamos de varios procesos que pueden funcionar en paralelo o intercambiándose el uno del procesador. Estos procesos se utilizan para mejorar la eficiencia del sistema, para aprovechar mejor los recursos disponibles y para realizar más de una tarea al mismo tiempo. Por ejemplo, imaginen que su computadora está reproduciendo música, descargando un archivo y ustedes están escribiendo un documento al mismo tiempo. Todo eso ocurre gracias a la concurrencia. El sistema operativo se encarga de que cada proceso reciba una pequeña fracción de tiempo del procesador y como esto sucede muy rápido, nosotros tenemos la sensación de que todo ocurre simultáneamente. Tipo de procesos concurrentes. Existen dos tipos principales de procesos concurrentes. El primero son los procesos independientes, que no comparten datos ni recursos con otro proceso. Es decir, cada uno trabaja por su cuenta, sin necesidad de comunicarse. Un ejemplo sería tener abierta una calculadora y al mismo tiempo un reproductor de música. Cada uno realiza su tarea sin interferir con el otro. El segundo tipo son los procesos cooperantes. Estos sí comparten información o recursos y por lo tanto necesitan mecanismos de sincronización para evitar errores o conflictos. Por ejemplo, imaginen que un proceso está cargando un archivo y otro proceso está verificando el programa de la descarga. Ambos necesitan acceder a los mismos datos, así que tienen que coordinarse para no leer o escribir al mismo tiempo. Problemas clásicos de comunicación y sincronización. Cuando varios procesos operan y comparten recursos, surgen ciertos problemas clásicos que deben resolverse correctamente para evitar errores o pérdida de información. El primero es el problema de sesión crítica. Una sesión crítica es una parte del programa donde un proceso accede a un recurso compartido, por ejemplo, a una variable o un archivo, y si todo proceso entra en una sesión en el mismo tiempo, los resultados pueden ser impredecibles. Por eso, es necesario asegurar que solo un proceso pueda ejecutarse esa parte a la vez. El segundo es el productor o consumidor. Aquí tenemos un proceso que produce datos, que es el productor, y otro que consume, que es el consumidor. Si el productor produce datos muy rápido y el consumidor no alcanza a procesarlos, se llena el buffer o la memoria intermedia, y si el consumidor intenta leer datos antes de que el productor los genere, se produce un error. El tercer problema es el de los lectores. En este caso, hay varios procesos que solo leen un recurso y otros que lo modifican. Si varios procesos leen en un tiempo, no hay problema, pero si alguien está escribiendo, no debe permitirse que otros lean y escriban al mismo tiempo, porque podrían obtener información incorrecta. Y finalmente tenemos el del cliente servidor.
Muy común en redes. Un cliente solicita servicios y el servidor responde. Ambos deben coordinar su comunicación para evitar bloqueos o pérdida de datos. Mecanismos de comunicación y sincronización. Para evitar problemas y permitir que los procesos trabajen en conjunto, sin conflicto, se utilizan varios mecanismos de comunicación y sincronización. Aquí algunos de los más importantes son los siguientes. Son archivos que permiten que los procesos compartan información, guardándola y leyéndola desde el disco. Tuberías o pipes sirven como canales de comunicación entre procesos, de modo que los datos fluyen de uno a otro. La memoria compartida permite que varios procesos accedan directamente a una misma zona de memoria para comunicarse rápidamente. Pasos de mensajes. Los procesos envían información mediante mensajes sin compartir memoria. Semáforos controlan el acceso a los recursos usando señales. Muchas garantizan que solo un proceso accede a la vez a una zona crítica y variables condicionales que permiten que un proceso espere hasta que otro cumpla cierta condición antes de continuar. Flujo de datos unidireccional y bidireccional. Cuando los procesos se comunican, el flujo de datos puede ser unidireccional o bidireccional. En el flujo unidireccional, los solo viajan en una dirección. Por ejemplo, el proceso A envía información al B, pero el B no puede responder directamente. Escribe una carta, uno escribe y el otro solo la lee. En cambio, el flujo bidireccional permite que los datos viajen en ambos sentidos. Es como una conversación por WhatsApp. Bien, ¿qué son mutex? Un mutex es un mecanismo de sincronización que garantiza que solo un proceso acceda a una sesión crítica a la vez. Imaginemos que varios procesos quieren escribir en el mismo archivo. Si no lo hacen al mismo tiempo, el archivo puede corromperse. El mutex funciona como un candado. Cuando un proceso entra a la sesión crítica, bloquea el mutex. Mientras el mutex está bloqueado, ningún otro proceso puede entrar. Cuando termina, libera el candado y otro proceso puede continuar. ¿Qué son los semáforos? Otro mecanismo muy importante son los semáforos. El semáforo es una variable entera que se usa para controlar el acceso a recursos compartidos. Funciona mediante dos operaciones básicas. El wait, que si el recurso no está disponible, el proceso se bloquea. Y el signal, cuando un proceso termina de usar el recurso, lo libera y otro puede entrar, como lo anterior. Podemos pensar en un semáforo como de un tráfico. Cuando está en rojo, los coches deben esperar. Cuando cambia a verde, pueden avanzar. Parecido así. Memoria compartida. Memoria compartida es una de las formas más rápidas de comunicación. Entre procesos, en un lugar de enviarse mensajes, los procesos acceden directamente a una misma zona de memoria. Por ejemplo, un proceso puede cargar información en esa memoria y otro puede leerla inmediatamente. Sin embargo, esto requiere mucha precaución, porque si varios procesos intentan escribir al mismo tiempo, pueden sobreescribir datos o generar errores. Por eso, la memoria compartida suele combinarse con mecanismos como UTS o semáforos para asegurar que el acceso esté bien coordinado. Tuberías o pipes. Las tuberías, también llamadas pipes, son canales que permiten la comunicación directa entre procesos. Funciona como una especie de conducto donde un proceso escribe datos y otro los lee. Existen dos tipos: las tuberías sin nombre, que solo pueden usarse entre procesos relacionados, por ejemplo, entre un proceso padre y su hijo, y las tuberías con nombre, también llamados PFOs, que pueden usarse entre procesos independientes. Generalmente las tuberías son unidireccionales, pero combinándolos se puede lograr comunicación en ambos sentidos. Comunicación mediante archivos. Otra forma de comunicación es mediante archivos compartidos. Este método consiste en que varios procesos acceden al mismo archivo para leer o escribir información. Lo interesante es que los procesos no tienen que ejecutarse al mismo tiempo. Por ejemplo, un proceso puede escribir información hoy y otro leer mañana. Es muy útil cuando los datos deben conservarse incluso después de que el programa haya terminado, o cuando los procesos no pueden comunicarse directamente. Bien, para terminar, podemos decir que los procesos concurrentes son una parte esencial de los sistemas modernos.
Gracias a la concurrencia podemos realizar muchas tareas al mismo tiempo, aprovechando al máximo los recursos del sistema, pero sin embargo la concurrencia también trae desafíos, la posibilidad de conflictos, errores o bloqueos cuando varios procesos intentan acceder a los mismos recursos. Por eso existen los mecanismos de sincronización y comunicación, semáforos, núcleos de memoria compartida, pipes y archivos, entre otros. Cada uno tiene su función y todos contribuyen a que los procesos trabajen de forma ordenada, eficiente y segura. En resumen, los procesos concurrentes son una de las razones por las que las computadoras modernas pueden ser tan rápidas, multitarea y confiables. Bien, eso ha sido todo de este capítulo número 5 sobre los procesos concurrentes. Muchas gracias por su atención.